egresado de la Normal Cristóbal Colón y profesor de segunda enseñanza en la especialidad de pedagogía. Es maestro y doctor como profesor de grupo en la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó como profesor de grupo en escuela primaria, secundaria y como maestro de técnico de la enseñanza en la escuela normal. Se le otorgó el premio ANUYES 2009 en la categoría de aportaciones académicas a la educación superior. Es autor de Didáctica y Currículum, ensayos sobre la problemática curricular, tarea docente. En 2003 publicó bajo su coordinación la investigación curricular en México en la década de los 90. Recientemente se han publicado bajo su coordinación el docente y los programas de estudio. En 2007 se acaba de publicar bajo su coordinación Evaluación y Cambio Institucional. En 2008 apareció bajo su coordinación Impacto de la evaluación en la educación superior en México. En 2009 publicó Pensar la didáctica. Actualmente tiene en prensa Currículum entre utopía, innovación y realidad. Cedo la palabra al doctor Díaz, quien dictará la conferencia magistral La evaluación educativa en el marco de la reforma a la educación normal. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Voy a trabajar 3 temas que tienen ustedes ahí enfrente. Iniciaré directamente con el primero, el debate actual sobre la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, hoy creo que tendríamos que decir que estamos ante una disciplina compleja. No solamente se evalúan a los alumnos, también se evalúa el aprendizaje. También se evalúan a los profesores, también a los programas, también a las instituciones. Ubiquen ustedes el programa de escuelas de calidad, por ejemplo, y es un modelo ya de evaluación de instituciones. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, estamos en la necesidad de resignificar lo que se entiende por evaluación formativa y lo que se entiende por evaluación sumativa o la que da calificación. No es que el término formativo sea nuevo, el término formativo es de la década de los 60. Sin embargo, por mucho tiempo nosotros decíamos es que hago evaluación continua y eso no es necesariamente hacer evaluación formativa. Hoy tenemos instrumentos, los profesores tenemos instrumentos para realizar acciones de evaluación formativa. Mientras que lo que llamamos evaluación sumativa tiene como meta, como objetivo, otorgar una calificación. Yo diría una cosa porque es importante. La calificación en su origen no es un problema didáctico. Es un problema de la institución escolar. Si ustedes leen las didácticas del siglo XVII, del siglo XVIII y parte del siglo XIX, ustedes no encuentran en esas didácticas el tema calificación. La calificación aparece cuando se estructura la escuela del Estado Nacional, la que tenemos, en la que nos formamos, en la que ustedes van a trabajar, y es el Estado el que tiene entre sus compromisos certificar que un estudiante terminó la primaria o aprobó el cuarto de primaria, etc. Sin embargo, en el nuevo debate para la evaluación, nosotros tenemos que hablar que hoy se está trabajando el tema evaluemos para que los estudiantes aprendan, no evaluemos el aprendizaje. Esto no significa que los especialistas estén discutiendo este tema, no significa que el tema se traduzca automáticamente hacia las políticas educativas.
y esto tenemos que irlo trabajando poco a poco. Nos encontramos con dos visiones de la evaluación. Una visión que ustedes tienen en su parte izquierda, donde se evalúa para ver si retuvimos la información de un curso, de un libro, de un autor, etc. Si podemos hacer aplicaciones escolares. El gran problema de nuestra escuela es que, dándole la espalda a la realidad, ha inventado algo que es uso escolar de la información. De suerte que cuando nos preguntan en el rito escolar, sabemos responder. Cuando la información la sacan del rito escolar, y tenemos muchos ejemplos de ello, no encontramos la respuesta, aunque tengamos la información. En la parte izquierda ustedes dicen, ustedes se encuentran, es un momento estático. Presentas el examen, presentas el trabajo, presentas el ensayo, yo te califico esto y en función de esto te doy una nota. Mientras que el nuevo debate de evaluación, lo que ustedes tienen en la flecha de la derecha, busca que lo que los profesores construyamos como estrategias de evaluación tenga que ver con la realidad. Si yo lo voy aterrizando hacia las reformas normales, lo que estuvimos buscando en la reforma es que en los cursos se les pidieran a ustedes actividades que tengan que ver con el salón de clase, con la escuela, con el entorno de la escuela. En este sentido, y retomando un debate complejo de competencias, estamos trabajando una noción de evaluación que trate de dar cuenta del grado de desarrollo de un contenido, cómo van desarrollando el aprendizaje. Estamos eliminando de nuestro vocablo adquirieron el aprendizaje o adquirieron la competencia. Ni el aprendizaje ni la competencia se adquieren, se desarrollan. Y de alguna manera, algo que es muy importante, que está en la parte inferior y que van a escuchar, es que la nueva evaluación insiste en que el sentido de la evaluación es ayudar a aprender, no calificar. Tenemos que calificar porque el sistema educativo nos exige dar una calificación, pero nosotros como profesores evaluamos para ayudar a aprender al estudiante. En este sentido, tenemos una imagen a la izquierda otra vez, que es centrada en exámenes que buscan esta aplicación escolar del conocimiento. Hoy estamos en una dinámica enorme de exámenes a gran escala. La OCDE libera esta semana el informe de México sobre evaluación, un estudio que la OCDE hace sobre cómo es la evaluación en el caso mexicano. Y cuando estuve revisando el estudio en la mañana, lo que uno encuentra es terriblemente centrado en exámenes, algo de carrera magisterial, y se acaba la evaluación mexicana. Y la evaluación mexicana es mucho más que eso que los expertos de la OCDE encontraron. El tema central en la visión antigua de la evaluación es: yo te doy una calificación. Si tuviste 7, tuviste 7, es tu problema, yo ya terminé contigo, etc. El enfoque actual de evaluación es: buscamos múltiples evidencias, no renunciamos a los exámenes, pero si hacemos exámenes, estamos pensando en exámenes que lleven a manejo de información con problematización, con reflexión. Además, trabajamos resolución de problemas, usamos diversos instrumentos que seguramente ustedes están empleando ya en sus clases, como la rúbrica, el portafolio, y fundamentalmente nuestra meta es ayudar a aprender. Ahora, ¿qué nombre se da a esta propuesta?
O sea, cuando hablamos de nueva evaluación, ¿con qué nombre se conoce la nueva evaluación? El más conocido es el constructivista, evaluación auténtica. Yo en particular, como empecé a dar clases de didáctica en 72, no me gusta, no sigo, no me comprometo totalmente con la perspectiva constructivista. Porque hablar de evaluación auténtica, entiendo qué quieren decir, pero yo digo que lo que hacíamos antes no era auténtico. Entiendo qué quieren decir, que es evaluación por problemas o situaciones reales, lo entiendo. Sin embargo, me parece que lo que le ha pasado a los constructivistas al no manejar la didáctica es que ignoran lo que desde la didáctica poco a poco hemos ido construyendo. Busca trabajar situaciones reales, múltiples evidencias y tienen claramente la noción de evaluación para el aprendizaje. Si yo me voy al debate sajón, al debate que se da en inglés fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra, el nombre que le van a dar no es evaluación auténtica, sino nueva evaluación, como evaluación de performance. Esto es, te coloco un problema, aunque el problema no lo puedas resolver plenamente, y te doy tiempo dentro o fuera del salón de clases para que lo intentes resolver. También le llaman evaluación auténtica. Pero finalmente lo que a mí me interesa es la visión didáctica. Lamentablemente la conferencia no se puede concentrar en el movimiento nueva didáctica, pero hoy hay un movimiento en el debate didáctico que está teniendo este rasgo: no didáctica de la escuela nueva, no didáctica activa, sino nueva didáctica. En este movimiento, el concepto de evaluación se denomina como evaluación significativa. Tiene los elementos de los anteriores. Yo solamente resaltaría que busca establecer nuevas articulaciones entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Buscan entrecruzarlas de otra forma. Paso al segundo tema, porque lo que quiero mostrar en esta parte del segundo tema es cómo la reforma que estamos haciendo al Plan de Estudios de Educación Normal se encuentra inscrita en dos posiciones contrarias de evaluación, y que estas posiciones contrarias de evaluación no vienen de la reforma, vienen de la política educativa nacional. Entonces, si ustedes van a las declaraciones que hace el Plan de Estudios de Educación Primaria, la reforma a la RIEL, ustedes van a encontrar que en la reforma de la RIEL se habla de competencias como desarrollos y se habla de vincular la información o el aprendizaje con la vida. Sin embargo, simultáneamente que está esto, en 2010 la SEP elabora el Acuerdo 592 que reforma la reforma y en el cual se establecen estándares como niveles de desempeño. Y entonces la misma Secretaría, el mismo lugar donde nace la reforma, que es educación, la Subsecretaría de Educación Básica, tiene una orientación a decir son desarrollos y tiene otra orientación a decir son estándares de desempeño. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en prácticas de evaluación. De hecho, más o menos el 15 de agosto, el 20 de agosto, salió el Acuerdo 648, acuerdo que reemplaza la boleta de calificación por lo que llaman la cartilla. Una cartilla que, desde el punto de vista didáctico o pedagógico, es muy interesante la cartilla.
porque la cartilla acompañaría al alumno durante toda su situación escolar. El maestro tendría que registrar tanto el grado de avance del alumno como las dificultades que tiene. Antonio tiene problemas en silabeo. Pedro tiene problemas en la letra H, etcétera. O sea, el maestro tendría que ir registrando hacia el maestro del siguiente grado qué desarrollos observa en su alumno y al mismo tiempo qué problemas está encontrando en esos desarrollos. Creo que el profesor de primaria con mucha dificultad lo va a poder hacer. Tengo mis dudas si el profesor de secundaria con 250 alumnos va a poder cualificar el grado de desarrollo de cada uno de estos estudiantes. Se dice que se desaparecen los números y entonces aparece un grado de avance que seguramente ustedes conocen: destacado, satisfactorio, suficiente e insuficiente. Aunque cuando el acuerdo habla de acreditar o aprobar un curso, este destacado equivale a 10 y este satisfactorio equivale a 8. O sea, en el fondo hay una equivalencia numérica de esa cualidad que se trata de denunciar. Y después ya nos dicen: los alumnos de primero y tercero no reprueban, los alumnos de cuarto y quinto, si no acreditan 2 materias, pasarán al siguiente año y, se dirá, y la cartilla dirá acreditado con condiciones, y los alumnos de sexto de primaria, si no acreditan todas, no podrían pasar a secundaria. Esto sería un poco lo que nos plantea este acuerdo. Sin embargo, simultáneamente que tenemos el acuerdo de evaluación 648, tenemos la prueba enlace. Y en la prueba enlace lo que se está compitiendo son puntajes. Y entonces nosotros tenemos algunas preguntas como investigadores. La prueba enlace está alineada al currículo por competencias. Esto es, la prueba enlace hace preguntas sobre problemas que no sean problemas escolares, que permitan al sujeto trabajar con la información, o la prueba enlace está todavía en la generación de exámenes que a mí me tocó estudiar, en donde lo que se pide es información y aplicación escolar de esa información. La prueba enlace crea otro problema. Pone calidad de la educación igual a puntaje. Y ustedes, yo lo estoy viendo en las escuelas donde me toca hacer investigaciones, como lo que uno observa es que empieza el mes de enero, febrero, y los maestros están trabajando con los alumnos guías de resolución, cuadernillos de resolución de preguntas, porque el valor del trabajo del maestro va a ser juzgado a través del resultado que obtengan los alumnos en la prueba enlace. Entonces, ahí vamos a tener una presión no didáctica que genera prácticas didácticas inconvenientes en el salón de clases. No olviden que la reforma a carrera magisterial, entre otras cosas, establece que los maestros cuyos alumnos obtengan un puntaje por encima del promedio obtendrán un bono económico. Esta política contradictoria no tiene que ver, yo insisto, con las decisiones que hemos tomado en el plan de estudios. Tiene que ver con una política nacional. Entonces, si yo me voy al plan de estudios en la misma lógica, el plan de estudios tiene 3 declaraciones centrales. Es un plan de estudios que trata de estar centrado en el aprendizaje, esto es, no que hagan cosas para la normal, sino que hagan cosas para aprender, basado en competencias. Y bueno, al aterrizar el tema competencias, nos pasa lo que a todos los planes de estudio. Si ustedes examinan con óptica de especialista el tema competencias en cada campo del plan de estudios, van a encontrar que no se aterrizó de la misma manera.
lo mismo pasó en educación primaria, lo mismo pasó en educación secundaria. Y el tercer elemento es flexibilidad curricular, académica y administrativa. Lo que estuvimos pensando al principio de la formulación del plan de estudios es que así como los estudiantes universitarios tienen movilidad académica, cuando yo estuve realizando mi parte de formación en la UNAM, yo estudiaba en el Colegio de Pedagogía, pero también en el Colegio de Filosofía, y también en el de Psicología, y también en el de Sociología. O sea, yo podía moverme entre varios colegios. Estábamos pensando que en la normal también hubiera estas opciones. Y creo que es algo que queda abierto en los cursos optativos del plan de estudios. Y cuando lo aterrizamos a evaluación, lo que tratamos de construir, y yo les pediría que eso sí lo vieran con cuidado en todos los programas tienen algo que llaman situación problemática en torno a la cual se desarrolla el curso. Tratamos de decir, a ver, busque usted, diseñador del programa, un problema que sea concreto en torno al cual este curso se pueda desarrollar. Yo no sé si me lleve mucho tiempo, pero un curso que nos llevó mucho trabajo, que nos costó mucho trabajo, fue teoría pedagógica. Cuando yo lo puse, teoría pedagógica nos decían, a ver, lo que dicen los socráticos, lo que dicen los autores medievales, lo que dice Rousseau, etc. Hacíamos colección de autores. Ahora que lo discutíamos con los colegas, me decían, pues pongamos una lectura de Meuvieux, un autor ya del siglo XX. Y yo les decía, es que es lo mismo. Les metemos una lectura por delante y queremos que desde ahí construyan la realidad. Y se nos ocurrió algo que está muy interesante a mi manera de ver, que es, ¿por qué no leen el Acuerdo de Evaluación Universal del Maestro? ¿O por qué no leen el Acuerdo México-OCDE por la calidad de la educación de 2010? Los dos se encuentran en internet. Y les damos una guión de preguntas de qué concepción de la docencia, qué concepción de la educación, qué se le está pidiendo al trabajo docente, etcétera, para que vean cómo el pensamiento neoliberal genera una teoría que genera prácticas educativas. Esto es, para que vean que la teoría no se queda acá en el espacio rondando, sino que la teoría son acciones de política también. Y de ahí derivamos sugerencias de evaluación. Ahora, esto es lo que hicimos en el plan de estudios, pero no podemos desconocer, ni los maestros de la normal pueden desconocer, ni ustedes como estudiantes de la normal y futuros maestros pueden desconocer que hay exámenes a gran escala, que hay el examen intermedio de conocimientos y el examen general de conocimientos de licenciatura, que hay el examen nacional de conocimientos docentes, y que seguramente ahora el CENEVAL, con el nuevo plan de estudios, se dará la tarea de revisar las preguntas que vienen en el examen. Entonces, no podemos desconocer esa realidad y nos estamos moviendo en una realidad, en una política educativa que va más allá de quienes hicimos el diseño curricular. La evaluación del aprendizaje del plan de estudios parte de una idea de competencias, pero podemos entender competencias como desarrollos. Yo nada más les aclararía, la literatura que trabaja competencias sobre desarrollos es literatura francófona, o sea, de autores franceses y canadienses, y es literatura didáctica. Mientras que hay otra literatura que trabaja competencias como productos, como resultados. Refleja una pluralidad de perspectivas. Miren, el tema competencias es un tema que no lleva más de 20 años en la educación. Escasamente llevará 20 años aplicándose a la educación. Es un tema inmaduro, tenemos que reconocerlo. ¿Hay una ola mundial de reformas por competencias? Sí. ¿Quieren criticar las competencias?
Busquen la revista Profesorado, revista de currículum y de profesores, y van a encontrar en el número de 2008 un artículo que se llama Las competencias y la nueva derecha. Y van a ver cómo en el tema competencias hay los intereses de todo un sector de la sociedad que pretende que con ello la escuela es eficaz. Mi tarea, a mí me enseñaron en la normal que mi tarea primera era formar, no hacer eficaz. Pero el tema es que en esta época tenemos que ser además docentes eficaces. Si ustedes buscan en internet buenas prácticas docentes, van a encontrar muchas páginas que se refieren al tema buenas prácticas docentes, porque es un tema que ya tenemos en esta etapa que nos está tocando vivir. Hay varias perspectivas. Lo que tomamos en el plan de estudios fue el concepto de tuning, de competencias generales. Tuning dice, competencias generales son competencias comunes a todos los profesionistas. Seas tú médico, abogado, contador o maestro, tienes que saber leer, tienes que saber analizar, tienes que saber discutir, tienes que saber interpretar. Esas son comunes a todas las profesiones y las normales también las deben de lograr. Y competencias específicas que son propias del campo del profesional de la educación. Y trabajamos tanto competencias amplias en los programas como competencias puntuales. Estoy diciendo cómo concebimos el plan de estudios para entender cómo concebimos la evaluación. ¿Qué asumimos? Asumimos rasgos del debate francófono. Por ejemplo, hay familias de saberes. O sea, hay saberes que se están articulando entre sí. Saber hacer una planeación didáctica implica también conocer cómo es el alumno, conocer cómo es la materia sobre la que planeo, conocer cómo es la escuela y qué recursos tiene. A ese conjunto le llamamos familias de saberes y de saberes hacer. Poder leer, poder escribir, poder buscar en internet una información, son familias de saberes hacer que yo requiero conjugar para resolver un problema. Consideramos con Perrenú la importancia de movilizar la información. Esto es, que yo no repita la información que me dan. Si ustedes estudian Piaget, diríamos que complementemos un movimiento de asimilación y acomodación de la información. Llamamos empleo de recursos internos y externos porque hay recursos que yo traigo en mí, como mis inquietudes, como las habilidades que yo he desarrollado para buscar internet, como mi habilidad de comunicación. Y hay recursos que yo tomo de otros. Y el recurso de otro puede provenir del saber de mi maestro, de la exposición, de la presentación que hicieron en un PowerPoint, de lo que encuentro en un libro, de lo que encuentro en internet, de lo que discuto con un compañero. O sea, a todo esto le estamos llamando recursos externos, como hacen los francófonos. Y una visión socioconstructivista, donde tomamos la importancia del contexto. La siguiente es muy piagetiana, que un nuevo esquema en términos de Piaget se construye sobre el que ya hemos construido, y la necesidad de que lo que se ofrezca al estudiante sea significativo. Yo escribí en este proceso, este artículo, corrientes de pensamiento e implicaciones para el currículo y trabajo en el aula, un poco como para clarificar cómo en el tema competencias hay visiones productivistas y hay visiones de desarrollo. Entonces, esto significa restablecer la didáctica en el plan de estudios. Me dirán, ¿por qué tanta obsesión por la didáctica? ¿Saben por qué mi obsesión por la didáctica? No solo porque la imparto desde el 72. Mi obsesión por la didáctica es porque la didáctica es la disciplina del maestro. Es la disciplina que le ayuda al profesor a preguntarse
en una situación de clase, ¿cómo puedo trabajar? Esa es la importancia que yo le veo. En particular, la nueva didáctica. Y aquí estoy planteando, les digo, lamentablemente no es una conferencia de didáctica, pero yo hablaría de la importancia de profesores líder en 1970, que no tuvo impacto en México, y después como de profesores líder ha venido un Muriel, Renaud, Tardif, Escalón, Roger, Jonael, entre otros, a hacer desarrollos en la didáctica. Casi me atrevería a pensar, y perdónenme, busquen estos autores en la biblioteca de la escuela y van a ver cómo en México hemos expulsado el saber didáctico y dar sentido a centrado en el aprendizaje. Entonces, en este trabajo didáctico, yo diría, son principios centrados en el docente y en el alumno. Este esquelito está tomado de Roger. Roger dice, ¿quieres enseñar? Trabaja con los alumnos una situación, luego ve al tema de recursos, bibliografía, exposición, discusiones, etcétera, y regresa a la situación. Y que sea una dinámica permanente estar en este interjuego. En ese sentido yo digo que la nueva didáctica es una invitación a experimentar caminos personales. Y que el trabajo por competencias implica atender dos necesidades. Una, yo diría, no hay competencia donde no hay saber. O sea, un mecánico podría cambiarle una llanta o arreglar un carro sin necesariamente tener la formación de ingeniero mecánico. Un albañil me puede construir un cuarto sin tener la formación de un ingeniero. Sabe hacer, pero no sabe por qué se hace lo que se hace. Muchos pueden estar con niños. La diferencia de un profesor es que sabe qué cosas hace con los niños y por qué toma estas estrategias y no otras. Ese es el punto clave. Y por otra parte, utilizar la información en situaciones, problemas reales. Probablemente para los profesores sea lo más difícil, cambiar nuestra mentalidad. Lo que yo he descubierto, a mí me ha tocado pasar como a varios profesores de aquí por varias reformas, es que los profesores seguimos pensando en contenidos. Entonces, ¿cómo logramos que un profesor pase del tema contenidos al tema problema y que desde ahí organice la estructura de su trabajo escolar? Entonces, establecer un ambiente de aprendizaje significa, como sintetizando esto, considerar los conocimientos como elementos a movilizar, trabajar regularmente por problemas o por proyectos. Esto no es nuevo en didáctica. El tema problemas fue abierto por Kilpatrick y John Dewey en los años 30. A Elvin, en su libro Hacia una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget de 1950, tiene un capítulo que se llama El problema. O sea, el tema problemas no es nuevo en la didáctica, y esto es importante. Crear o utilizar otros medios de enseñanza. Y otros medios de enseñanza puede ser una discusión de dos alumnos, también puede ser de las nuevas tecnologías. Hacer una planeación flexible, indicativa y estar dispuestos a improvisar. Yo creo que todos los que nos hemos estado frente a un grupo de alumnos, aún ustedes, empezando sus estudios de normal, saben que aunque yo tenga la planeación, de repente tengo que hacer cosas con los alumnos que no había pensado. Hacer del conocimiento de los alumnos el sentido del trabajo didáctico. Esto probablemente es muy nuevo. O sea, no es hacer del conocimiento los objetivos, o la finalidad, o la competencia, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y establecer estrategias de evaluación formativa. Lo que quiero plantear, porque ya voy a estar pasando hacia el tercer tema, es que hay una serie de literatura que nos permite
fundamentar esta situación de evaluación. Desde el libro más antiguo de los que tengo aquí, Evaluación Formativa y Desaprendizaje, de Escalón, donde el profesor Escalón probablemente es el que mejor construye el tema evaluación formativa y sus posibilidades. Yo aquí les recomendaría, pueden bajar parte del libro en Google Books, yo les recomendaría que trataran de acercarse a esta discusión. Está el libro Evaluación Significativa de los colegas argentinos, está el libro del medio, La evaluación de los alumnos, de la producción de excelencia a la regulación de los aprendizajes entre dos lógicas, de Perrenot. Y están estos dos libros en francés que lamentablemente no existen en español, el de Escalón, el de la izquierda, y el de Tardif, el de la derecha, más vinculados al tema de evaluación de competencias. ¿Cuáles serían los principios de la evaluación en lo que estamos llamando la nueva didáctica? Los principios serían asumir una perspectiva de evaluación para el aprendizaje y no del aprendizaje, nuevas relaciones entre formativa y sumativa, situaciones que articulen temas cotidianos con saberes disciplinarios y vincular situaciones de aprendizaje con las de evaluación, pero las evidencias de evaluación se obtienen en las de aprendizaje. Esto es, no haríamos acciones explícitas de evaluación, sino en la misma tarea de aprender vamos obteniendo las evidencias de evaluación. Entonces, la finalidad es retroalimentar al alumno antes que dar una calificación, las dificultades de aprendizaje que tienen los alumnos. Para alguien que tiene esta visión, se convierten en preguntas para reorganizar las actividades. Si yo estoy planteando un proyecto y los alumnos no logran avanzar en el proyecto, tengo que regresar a preguntarme qué puedo hacer para que logren esta situación. Significa regresar a la unidad metodológica entre método y evaluación. Si ustedes leen el capítulo 17 de Comenio, el capítulo 17 de Didáctica Magna de Comenio habla sobre metodología de enseñanza. En la metodología de enseñanza, Comenio incluye el examen. Cuando Comenio piensa el examen, no piensa el examen como una actividad fuera de la parte de aprendizaje, sino como un complemento. De hecho, Comenio dice, haga el examen y luego públicamente que dos alumnos respondan cada pregunta. Dice, y mientras los alumnos en público responden la pregunta, usted vigile que todos corrijan lo que tengan que corregir, de suerte que terminado el ejercicio, nada quede de error en los alumnos. Es muy interesante cómo se pervierte una práctica. El examen en Comenio es para que no quede error, no para mostrar el error, menos para dar una calificación. Ya les dije que eso es del siglo XIX. Y tenemos que pasar a un modelo dinámico de planeación. Un modelo dinámico de planeación es trabajar competencias, su grado de complejidad, sus saberes y sus saberes hacer, y simultáneamente de estas competencias derivar situaciones didácticas y derivar situaciones de evaluación. Y ver cómo entre situaciones didácticas y situaciones de evaluación hay una retroalimentación permanente. Ya en el plan de estudios, la siguiente, en la parte de lo que llamamos la línea pedagógica, le dimos esta concreción. Inventamos, este es un concepto nuestro, esto que denominamos problema eje. Y entonces, en el problema eje, que estamos concibiendo como algo que viene de una pedagogía de la integración, pero que también es un modelo híbrido,
porque atrás hay proyectos, atrás hay aprendizaje basado en problemas, atrás hay la noción de objeto de transformación de la UAM Xochimilco. A través del problema eje establecemos un proceso gradual que es la flecha para resolver un problema. Y las unidades lo que nos permiten es definir etapas de aprendizaje y etapas de evidencias de evaluación. Este es el curso de Panorama, pero en el curso de Panorama no lo alcanzan a ver todo, pero el problema eje dice elaborar un reporte diagnóstico en el que caracterice la estructura de una escuela. Un reporte diagnóstico sobre la estructura de una escuela. Es un problema real, no es un problema inventado. ¿Sí? Y entonces se desagrega en 3 unidades. En la primera unidad se trabaja la institución escolar. En la segunda unidad, las características del plan de estudios. Y en la tercera unidad, proyectos de vinculación de la escuela con la comunidad. Y las evidencias son lo que dice abajo en la primera unidad, una descripción de la organización de la escuela, un diagnóstico, sería la segunda unidad, de las principales características de la educación básica, cobertura, calidad, etc. Y la tercera, una valoración de aspectos positivos y deficientes que se observan en la escuela donde se hizo el diagnóstico. Si ustedes ven, es un problema grande en donde se van desagregando las etapas en que el problema se va cumpliendo. Entonces, el problema eje nos permite organizar secuencias por una parte y por otra parte llevar el avance del desarrollo del proyecto. El reto en organizar secuencias es lograr una información conceptual, o sea, no queremos que inventen los datos de la escuela, no nos interesa que inventen los datos en la escuela, nos interesa que vayan a una escuela concreta del entorno donde está la normal, que obtengan datos de esa escuela, que puedan entrevistar al director, que puedan entrevistar a algunos maestros, que puedan sacar información viva de esa realidad y que esos datos sean consistentes. Y por otra parte, el reto que tenemos de evidencia es conseguir una evidencia global, pensar en un posible portafolio o lo que sea y diferenciar la producción individual de la producción grupal. Hemos construido para los profesores, pero está abierto también para los estudiantes, de las materias del trayecto pedagógico, y ahí encuentran ustedes las materias, panorama de la educación, planeación didáctica, educación curricular y teoría pedagógica. Hemos construido un blog, de suerte que está abierto a todo el mundo. Ahí encuentran videos, encuentran materiales de lecturas, etc. La idea es un material de apoyo, no un material que reemplaza la planeación. Esto sí lo quiero dejar claro, no reemplaza la planeación. Lo que es un apoyo, y como apoyo creo que todos podemos acceder al mismo. Yo aquí lo que quería resaltar, si pasan a la siguiente, en el caso de psicología, dice, desde el enfoque formativo del curso se tiene contemplada la realización de un portafolio de aprendizaje, y luego dice, se valorarán tanto productos concretos, etc. Ya no lo detecté aquí rápido, pero si ustedes examinan el curso, le pide a los estudiantes que inicien con una descripción autobiográfica de su situación infantil y desde ahí va construyendo unas situaciones de aprendizaje reales. Lo mismo pasa en el curso de aritmética, su enseñanza y su aprendizaje. O sea, si tomo nada más la primera unidad, dice, se recomienda que se diseñen cuadros o matrices de consistencia y reportes de lectura en los que se analicen críticamente los principios pedagógicos, las competencias matemáticas, la complejidad de los problemas matemáticos, etc. Lo que quiero marcar es cada grupo de los que diseñamos las asignaturas del primer semestre, finalmente respondimos a una idea de problema. Y lo que buscamos es esa articulación entre enseñanza y problema. Y bueno,
Para ello se puede elaborar o una rúbrica, no la voy a leer, pero el sentido de la rúbrica es que se puedan marcar comportamientos que se consideran de menor desempeño a comportamientos de mayor desempeño. En este ejemplo dice incipiente en desarrollo, madura y ejemplar. Ustedes pueden ver este ejemplo, además lo traducen puntuaciones. Puede servir para un curso si un profesor considera que esto le permite combinar lo cualitativo con lo cuantitativo. Lo que yo quisiera dejar claro es que no es necesario elaborar una rúbrica para cada unidad, o no es necesario elaborar una rúbrica para cada tema. La rúbrica puede ser un trabajo sobre el conjunto del trabajo realizado en el curso. La otra cuestión es que no necesariamente la rúbrica la tiene que llenar el maestro. Yo pienso que la rúbrica puede ser un instrumento que se trabaje en formas de heteroevaluación o incluso en formas de coevaluación entre los propios estudiantes. Entonces, lo mismo pasa con los portafolios. En los portafolios tendríamos que establecer criterios de desempeño o criterios de valoración del portafolio, precisar qué vamos a fijarnos en el portafolio, si vamos a trabajar un análisis de los conceptos, si vamos a ver el uso del lenguaje, la presentación, la originalidad, la ortografía, la fundamentación. Nosotros tenemos que argumentar qué es lo que vamos a tener en el portafolio. Permite trabajar lo cualitativo y lo cuantitativo, y yo creo que tanto rúbrica como portafolio son instrumentos de retroalimentación. No solamente son instrumentos de calificación, permiten retroalimentar. La evaluación, yo diría que es una tarea del currículo a la práctica docente. O sea, en el currículo la pensamos de una manera, ahora toca en los salones de clase con los maestros darle sentido. Es una propuesta del docente para con sus alumnos. Yo creo que esto es importante, una propuesta. O sea, como profesores consideramos que pueden hacer la evaluación de esta manera. Yo insisto en una visión didáctica, retroalimenta el aprendizaje al mismo tiempo que nos permite acreditar, y algo que yo insistiría es no resuelve los problemas y contradicciones de la educación. Muchas gracias.